escudriñando las Escrituras. Amén. Muchas veces hemos escuchado esa palabra o esa frase y a veces no le tomamos el peso a lo que se refiere o la hermosa invitación que viene tras de esa frase y que muchas veces la hacemos nuestra, la hacemos rutina y no entendemos. Vamos por favor a la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 5 verso 39. Juan capítulo 5 verso 39. Vamos, gracias al Señor porque hemos compartido diferentes temas, diferentes, hemos tratado temas necesarios y, e importantes y urgentes de aplicar en nuestras vidas. Amén. Hablamos de la santidad, hablamos del compromiso, hablamos también, primero que hablamos de estar en Cristo, después hablamos de quiénes somos, hablamos de las virtudes de Cristo, las virtudes que teníamos que tener nosotros, también lo que teníamos que aplicar y tener en nuestras vidas, sacando toda carnalidad, aprendimos que teníamos que buscar la santidad, porque el Señor era santo y sin santidad no le podríamos ver. También empezamos a trabajar en los niveles de espiritualidad y los puntos para un crecimiento espiritual. También del crecimiento espiritual estuvimos hablando acerca de la obediencia, el compromiso que tiene que tener obediencia, santidad y disciplina. ¿Ya? Y ese compromiso también tenía que ir acompañado de muchas cosas y habían cosas que sacar. Tocamos entre eso la soberbia, que teníamos que sacarla. ¿Y por qué sacar la soberbia? Porque no le agrada a Dios y porque Dios se aleja del soberbio, y también a quebrantarnos y a humillarnos ante el Señor. Y después hablamos de la humildad, porque Cristo fue humilde y nos dejó ejemplo. Y como dijimos, tenemos que ser uno en Cristo y hacer lo que Él hizo. Así anunciamos nosotros las virtudes, así anunciamos los dones de nuestro Señor Jesucristo, así anunciamos su perfecta voluntad, como Él lo hizo. Así de simple. ¿Qué dice? Vamos a la palabra del Señor. Como digo, hoy día el título de hoy, si a aquellos que les gusta ponerle título, se llama Escudriñando las Escrituras. Vamos a ir de diferentes lados, pero vamos a ir aprendiendo, conociendo la Escritura para que sepamos de que hermoso, hermoso. Desde Génesis al Apocalipsis, toda la Escritura, toda habla acerca del Señor Jesucristo. Y aquí lo vamos a reflejar en diferentes textos para que vamos entendiendo que el Señor siempre ha tenido su palabra, pero el Señor es el que revela cuando Él quiere. Amén. Él es el que cuando Él quiere pone en el corazón tanto el querer como el hacer, pero no es para el que quiere ni para el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y de usted, mi hermano, ahí en Bolivia, en Perú, acá en Chile, nuestro Señor Jesucristo ha tenido misericordia. Ahí en Bolivia, mi hermano Marcos, Jesucristo ha tenido misericordia de usted. Jesús nos bendiga. ¿Qué dice Juan capítulo 5 verso 39? Ya aquí donde le está hablando Jesucristo, nuestro Señor, le está hablando a aquellos que se sabían de memoria la Escritura, a aquellos que se sabían de memoria la Biblia. Entonces Jesús, Dios mismo acá, ellos le veían como un hombre más, como un charlatán en realidad. Ni siquiera había un respeto porque había una necesidad de ellos de demostrarse superior a Jesús y de dejar a Jesús como una persona falsa, que era un falso profeta. Entonces el Señor les dice a ellos que se sabían la escritura de memoria, les dice, en el nombre de Jesús leemos Juan 5:39. Nuestro Señor Jesús decía, y dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si lo desmenuzamos, vamos lento. Dice escudriñar. Escudriñar es buscar con ganas, con ahínco, con esmero, detalladamente y profundamente. Escudriñar las escrituras, buscar con necesidad, buscar con hambre, buscar con ganas, buscar con tu mejor esfuerzo, tu mejor actitud. Es escudriñar, hacerlo lo mejor posible. Ese es escudriñar, hacerlo bien, más exhaustivamente. Amén. No sé si me explico, espero que me entienda, darme a entender bien. Entonces dice, escudriñen las escrituras. Y le pone un punto y coma, ¿por qué? Para explicarle por qué tienen que escudriñar la escritura. Le dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Estos hombres eran buenos para leer la escritura y para escudriñar, sí lo hacían, pero el objetivo con el cual lo hacían ellos era saber más que el otro, era para sorprender a otros. Entre ellos querían sorprender a Jesús. Y cuando ellos no podían, mandaban a buscar a alguien más que supiera más textos bíblicos, lo mandaban a buscar. Por eso decían que eran los conocedores de la ley, que eran los escribas. ¿Y para qué? Para que
que trataban de sorprender a Jesús, trataban de dejarlo descubierto como que no sabía o que se contradecía. Eso era lo que hacían los escribas y los fariseos, que eran los que mandaban el aspecto religioso en ese tiempo en que los israelitas estaban de esclavos en el Imperio Romano. Hay que entender eso. Entonces ellos se creían superiores a todos porque sabían mucha escritura. ¿Les suena conocido? Se creían superiores. Entonces el Señor le dice: ya, escudriñenla. Si que creen que hallaréis la vida eterna, escudriñenla, porque está bien, porque la vida eterna desde un comienzo fue anunciada. Anote por ahí, la salvación, la vida eterna, desde un comienzo fue anunciada, hermano. Desde que el hombre pecó, desde que el hombre le dio la espalda al Señor, fue anunciada la salvación. Y lo vamos a comprobar hoy día. Entonces, el Señor Jesucristo nos ayude en esto que queremos compartirle para que se deleite. Mi hermana Karen, en el nombre de Jesucristo, todo dolor de lumbago, con la autoridad que el Señor nos ha dado, lo atamos ese dolor en el nombre de Jesucristo y lo sacamos para que usted pueda gozarse y conocer más a nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. En el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos a un lugar desierto, todo dolor, en el nombre de Jesús. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Eso le dijo el Señor. Pero después le entró, lo profundizó y le dijo algo que ellos como que quedaron pensando, porque después el Señor le dice algo más. Pero ¿qué dice? Y ellas, ¿quién? Las Escrituras. Él dijo: las Escrituras son las que dan testimonios de mí. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Es decir, la escritura que en ese momento estaba escrita era solamente el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Ya todo lo que se conoce en el hebreo como el Tanaj. El Tanaj se conoce. Amén. Todo el Tanaj, todo el Antiguo Testamento, esto daba testimonio de Jesús. Él lo está diciendo: mira, toda la escritura que ustedes saben de memoria, si la buscaran bien, se darían cuenta que da testimonio de mí. Amén. Y el verso 40 le dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Verso 41: gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. El Señor sabía quién eran ellos. El Señor sabía en qué actitud estaban, pero el Señor aún le decía: mire, escudriñen la Escritura. Si ustedes creen realmente que tienen la vida eterna ahí, ustedes vienen y ya, sigan leyendo la Biblia. Hermano, por eso, si usted, hermano, Dios bendiga a nuestros hermanos que me decían: no, yo no soy evangélico, pero lo voy a escuchar igual. Yo soy católico, igual estoy escuchando. Amén. Si yo no quiero que te conviertas en una religión, no quiero que te conviertas a mi iglesia o que vayas a mi iglesia. Si vas a mi iglesia, insisto, bienvenidos son. Hermano Diego, hermano David, bienvenidos son. Pero lo que yo quiero, hermana Herminia, y que todos sepan allá en Bolivia, que conozcan a Jesucristo, que anhelemos esta vida eterna y que conozcamos la Escritura, porque son las que dan testimonio de Jesucristo. Y dar testimonio de Jesucristo es conocerle, lo que hizo, cómo lo hizo, y llenarnos de Él, de su palabra, es llenarnos con su Espíritu Santo, porque lo de Dios se atrae. ¿Y qué pasa? Si nos llenamos de conocimiento del Señor, el Señor algo va a hacer en usted, porque estamos siendo obedientes y lo estamos deleitando en su palabra y le estamos conociendo, y así vamos a poder ser testigos de Él. No podemos ir a ser testigos de Él en Jerusalén, en Samaria, en Judea, como lo mandó, si no conocemos. Yo, ¿cómo voy a testificar algo que yo no he visto? ¿Cómo voy a ser testigo de un acontecimiento que yo no he sido parte? Amén. Por eso en el nombre de Jesús entendamos. Y él decía: ellas, la Escritura, el Antiguo Testamento son las que dan testimonio de mí. Todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Él estaba tratando de que ellos conocieran que Él era Dios, que Él era el Señor de señores, el Rey de reyes, que venía a salvar a Israel. Pero ellos esperaban otra cosa y no querían a alguien pobre, alguien que naciera de Nazaret, de Belén, que haya vivido en Nazaret. No querían eso. Ellos querían hacerlo a su manera, porque la profecía estaba establecido cómo iba a ser, dónde, cuándo, más o menos el tiempo, según las señales, pero ellos no lo veían así, ellos no querían hacerlo. Es por eso, mi hermano, que nosotros tenemos que leer la Escritura para un crecimiento espiritual, para un crecimiento de nosotros, un crecimiento suyo, mío, para que nosotros empecemos a conocer del Señor, no para saber más que el hermano, que la hermana. No, mi hermano, en el nombre de Jesús, no, no. Por eso yo quiero que conozcamos la Escritura, porque todo el Señor, acabamos de leer un texto de lo que dijo el Señor en el Nuevo Testamento, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra en un cuerpo de hombre, lo dijo. Vamos por favor a Isaías, por favor.
capítulo 46, verso 9 y 10. Isaías 46, verso 9 y 10. Porque es importante, hermano, esto hermoso que es la palabra del Señor. Yo decía, Señor, ayúdeme, Señor Jesucristo, a que mi hermano, mi hermana, Señor, y yo nos deleitemos en su palabra, Señor. Ahora que está en su casa, hermana, hermano, está saliendo poco, no puede salir, lea la Escritura y, hermano, en el nombre de Jesús, y humildemente, si algo puedo aportarle y quiere leer en la tarde y me pregunta, hermano Juan, ¿qué puedo leer? Y yo le voy a decir, yo voy a orar al Señor y le voy a decir, hermana, mire, leamos este capítulo hasta y yo lo voy a leer junto a usted y después lo vamos a conversar. No es molestia para mí, es un honor, hermano, hermana, en el país que te encuentres. Mi Facebook, mi teléfono, mi WhatsApp es de dominio popular, ocupe lo que él lo necesite. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer lo mejor posible y yo sé que el Señor, el que hace lo imposible y él lo hace mejor, y a través de él y él en nosotros, él va a poder hacer lo que usted necesita. Porque la palabra del Señor es así de preciosa. ¿Qué dice Isaías 46 del 9 al 10? Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Leamos nuevamente el verso 10, dice, que anuncio lo por venir desde el principio. Marque esa palabra, él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, perdón. El Señor es tan bueno, y esa palabra en Isaías, el Señor la cumple, el Señor cumple su palabra, y es por eso que tenemos que seguir buscando del Señor, que tenemos que seguir creciendo en conocer la palabra de nuestro Rey. Es por eso, mi hermano, que es maravilloso saber que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros. Hay que entender la palabra del Señor, sí, hay que entenderla. Pero hay que saber, hay cosas que también Dios nos ayude a medida que usted va aprendiendo, mi hermana, y lo comparta con un hermano, hágalo con amor, no queriendo demostrar que sabe más, no, sino que el Señor por misericordia nos está enseñando, porque el Señor nos ayudará a entender. Por eso, ¿cómo entender la Biblia? El Señor nos va a ayudar. Vamos a 2 de Timoteo 2.7. 2 de Timoteo 2.7, porque vamos a ir a una pequeña introducción para que entendamos. 2 de Timoteo 2.7. Dice así la palabra del Señor, considera lo que digo. Amén. Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo. ¿Y qué dijo? Lo enseñó, todo lo que yo le he enseñado también, hermano, los que hemos compartido estos días, lo que hemos descubierto la palabra del Señor, todo lo que el Señor le ha amonestado en su corazón, le ha redarguido en su corazón, todo lo que el Señor ha hecho en su corazón estos días por medio de la palabra, considere lo que le he dicho, considere lo que le digo y le dije y hoy día le digo, considéralo, hermano. Porque si usted lo considera y lo aplica en su vida, el Señor te dé entendimiento en todo. El Señor le va a dar entendimiento para que entienda lo que debe entender para seguir adelante, para conocer a nuestro Señor Jesucristo y poder salir adelante y seguir adelante y no poder seguir y no seguir cometiendo los mismos errores. ¿Por qué? Porque yo sé y también lo viví, el darme mi mejor esfuerzo y caer, dar mi mejor esfuerzo y me dura una semana, 2 semanas, 3 semanas lo más y caía 2 veces al año, estaba con las pilas puestas y después se me descargaban. ¿Es por qué? Porque hacía las cosas a mi manera. Ese era, no andaba en pecado, hacía las cosas a mi manera, era religioso a mi manera, y Dios no quiere a alguien religioso que haga las cosas por rutina. Lo que tenemos que hacerlo religiosamente, algo que no tenemos que parar, es el tema de la alimentación a los pobres, de ayuda a la viuda, al huérfano. Eso es la religión verdadera que dice en el Nuevo Testamento, pero en relación a mi crecimiento, a mi relación con Jesucristo, mi Señor, eso tiene que ser constante y eso tiene que ir en aumento, tiene que ser mejor cada día. Por eso dice 2 Timoteo 2.7, considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento en todo, pero para que le dé entendimiento en todo, Él tiene que considerarlo, valorar lo que le han dicho, usted tiene que valorar, considerar lo que hemos compartido, porque
No hemos dado ni cuenta todos los días que han pasado y la palabra del Señor no ha faltado por misericordia y para la gloria de Él. Y si usted se ha sorprendido, si usted le ha gustado, es porque Él la tenía considerada a usted, mi hermana, mi hermano, y eso lo hace nuestro Señor Jesucristo. Y si algo le cuesta, ore al Señor y Él le va a abrir entendimiento. Vamos a Lucas 24:45, por favor, para que vea que Él lo hizo. Si Él lo hizo en la palabra del Señor, lo hizo en la Biblia, Él lo va a hacer con usted, conmigo, si esa es nuestra fe y esa es nuestra intención. Si queremos ser mejores, el Señor nos va a ayudar, el Señor Jesucristo nos va a sostener. Es por eso, mi hermano, que el Señor Jesús nos ayude a poder aplicar esto. El Señor nos va a dar entendimiento. Bendito es el Señor. ¿Qué dice Lucas 24:45? Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Y cuándo lo hizo? Cuando ya se iba a ir, para que comprendiesen. Estuvieron 3 años con ellos. Amén. Señor Jesús les bendiga. Mi hermana Marisa, Jesús les bendiga. Le amo, mi hermana, bienvenida, que me alegra poder leerle. Jesús le bendiga. Estamos escudriñando las escrituras. Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién abrió el entendimiento? Nuestro Señor Jesucristo le abrió el entendimiento. Amén. Por eso, con todo lo que estamos sabiendo, con todo lo que estamos aprendiendo, con aquello que vamos a seguir aprendiendo, en YouTube están las enseñanzas y las vamos a seguir subiendo a medida que vamos teniendo tiempo, lo vamos haciendo, pero usted léalas, reléalas, compártalas a los hermanos, a los amigos, para que ellos lo vean, porque estamos tratando de compartir de una forma bien sencilla lo que nuestros deberes como hijos del Rey, si realmente creemos que somos hijos del Rey. Acá les decía, si realmente creen que van a llegar a la vida eterna, escudriñen la Escritura. Ustedes, si realmente creen que son hijos de Dios, escudriñen la palabra del Señor, porque de ahí vino nuestra vida eterna, de ahí vinieron palabras que nos anunciaron que nuestro Señor Jesucristo fue el que murió por nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos perdonó, nuestro Señor Jesucristo hizo tantas cosas, y en la palabra de Dios salen reflejadas. Segunda de Timoteo 2:15. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer mi hermano, mi hermana? Con lo que estamos escuchando, con lo que Dios nos está revelando, con lo que nos está entregando, con lo que el Señor nos está amonestando, con lo que el Señor me está sacudiendo, me está avivando. No sé la magnitud de Jasón o la magnitud de pereza que tenía yo o tenía usted. Es diferente, todos los procesos son diferentes, pero yo prefiero hacerme más vil. Yo prefiero decir, Señor, soy muy flojo. Señor, yo reconocer y aumentar un poco más para que el Señor me ayude y en mi debilidad del Señor se haga fuerte, y con el Señor yo todo lo puedo. Yo me hago fuerte porque me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahora quiero sumergirme en Él para ser uno con Él, y ahí recién estar en Cristo, decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ya el Señor no ha tenido paciencia, nos está enseñando. Ya no diga más, Señor, ayúdame a hacer las cosas. No, pues ya el Señor le está ayudando. Ya le entregó su palabra, ya le explicó con pera y manzana. Ya le explicó una vez, 2 veces y lo sigue explicando. Y lo pone a su disposición ahí en su casa. Es usted, hermano, usted, hermana, la que tiene que dar el paso. Si el Señor no va a tomar, no lo va a empujar para que usted avance. No, si el Señor está ahí, vamos, acércate, yo me acerco, vamos, yo te ayudo, yo te aliento, pero vamos, no tengas temor. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oh Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nos bendiga grandemente. Gracias le damos a nuestro Señor Jesucristo por aquellos que escuchan. Hermano, si antiguamente fracasamos en la iglesia, si antiguamente fallamos, y se lo digo por experiencia, si antiguamente hicimos nuestro mejor esfuerzo y no nos alcanzó, si antiguamente lo hice así y fallé, lo hice de esta otra forma y fallé, hacía canciones y cantaba al Señor y cantaba lindo por lo que decían y lo hacía, pero fallaba y volvía a caer y se me iba en la gana y fracasé hasta que dije, Señor, no tengo dedos para el piano y me voy. Hermano, si ha sido tu caso, ha sido tu situación, en el nombre de Jesucristo, aférrate al Señor, y el Señor te está enseñando para que una vez por todas, ahora sí, lo hagas a la manera del Señor Jesucristo, lo hagas a la manera del Señor, conforme a su palabra. ¿Por qué? Porque es la que nos da dirección, es la que es lumbrera tu camino, la que tiene que ser lámpara a tus pies, pero tú tienes que tomar esa lámpara y seguir al Señor. Y esta es una oportunidad que Dios te está dando. Dios no es rencoroso si ya lo que no hicimos no lo hicimos.
Lo que hicimos mal, lo hicimos mal. Es por eso que le estamos pidiendo perdón al Señor y nos estamos restaurando, sacando toda soberbia. Por eso dice 2 de Timoteo 2:15, y ahora en este presente, aplicando lo que estamos aprendiendo. Por eso me gusta cuando me escriben quienes están escuchando y todo, para orar por ustedes, para saludarlos, para alentarnos, porque como no los puedo abrazar, yo me gozo y le hablo y les saludo porque les amo, porque el Señor les ama muchísimo más. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:15? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. ¿Y cuál es la palabra de verdad? La Biblia. Esa es la palabra de verdad. El Antiguo Testamento es la palabra de verdad. ¿Por qué dice usted? Toda la Biblia, no, sí, todo. Pero mire, fíjese. Si vamos a Efesios, por favor, capítulo 1. Ve que estamos cubriendo, vamos de un lado a otro. Y usted, hermana, mi hermana Mayra, mi hermana Herminia, que están anotando, mi hermana Paola, mi hermana Karen, que el Señor está poniendo en su corazón aprender de la palabra del Señor, tienen que tener un cuadernito, un lápiz, todos mis hermanos, y la Biblia también ahí, para que busquen en el papelito, nada el celular para escuchar si quieren. ¿Para qué? Para que sus dedos, para que su retina, para que su cerebro sepa lo que es buscar allá, buscar acá, porque cuando le van a entregar a alguien su palabra, si va a tomar el celular para leerle la Biblia, esa persona que a lo mejor no es de celular va a decir, no le dan seriedad. Por eso tenemos que tener cubierto todo ¿cómo se llama? Los flancos, para que nada de eso ¿cómo se llama? Nos desconcentre. Hermano, acá cuando el Señor dice que dice que aplica bien la palabra, dice que usa bien la palabra de verdad. Si vamos al libro de Efesios, por favor, Efesios capítulo 1. Ya, Efesios capítulo 1, y vamos a descubrir algo maravilloso, mi hermano, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Señor nos bendiga. Efesios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Gálatas, Efesios. Si lo encontró, aunque me diga amén, yo no le voy a escuchar. ¿Qué dice Efesios capítulo 1, verso 13? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ya, ahí hay tres cosas. Dice, en él también vosotros. 1, habiendo oído la palabra de verdad, que es las escrituras, el evangelio de vuestra salvación, es decir, habiendo oído también el evangelio de vuestra salvación. Amén. Y habiendo creído en él, es decir, en Jesucristo, hermano, si usted ha oído la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, las profecías, si ha oído que el Señor de un comienzo, lo que hizo con Adán, con Abraham, si lo ha oído todo eso, y también esa es la palabra de verdad y la ha oído, y también se ha oído el evangelio de nuestra salvación, que es el evangelio de Jesucristo, y si ha creído en él, ellos que cumplen ese requisito, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Para que aprendamos esos requisitos. Si yo creo en la Biblia, si yo creo en la palabra de Dios, si yo creo en el evangelio de Jesucristo, que es el evangelio de mi salvación, si yo creo en Jesucristo, que es Dios poderoso, automáticamente por fe, eso es fe, yo recibo el sello del Espíritu Santo, y no tiene nada que ver con eso que han dicho, que hay texto que dice, y con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. No, la evidencia de hablar en lenguas, no hay ningún texto que diga, y recibiréis el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. No sale en la Biblia eso. Algunos van a decir, ¿cómo? Sí, tantos años nos dijeron eso, y no es así. ¿Ve que es bonito? Porque las lenguas son dones del Señor, eso el Señor lo da aparte. Pero a veces estresamos a una persona diciendo, no he recibido, habla, recibe, suelta tu lengua, y le damos, le sacudimos la cabeza, y la Biblia no me dice que eso no es así. Si tú quieres recibir el Espíritu Santo sin medida y fuerte, el Señor te dice, saca toda carnalidad, saca las obras de la carne, de Gálatas 5, que dice, saca todo y vaya, o si no, no vas a poder heredar el reino de Dios. Y el del reino de Dios viene el Espíritu Santo. Aquellos que matan la carne, aquellos que matan el yo, ellos reciben el Espíritu Santo sin medida. Y que dice que habla en lengua, se habla con Dios, pero dice que la lengua es para los incrédulos. La Biblia en el Nuevo Testamento me dice en 3 casos donde se habló en lengua, y hace alusión lengua como idiomas, no lengua angelicales.
habla de lenguas humanas, idiomas, que fue en el Pentecostés, que lo hizo con el Espíritu Santo y dice con lenguas repartidas según el Espíritu le daba que hablase. ¿Qué se refería? Idiomas repartidos. Por eso la gente griega, los italianos, los latinos que estaban afuera, ellos escuchaban cómo glorificaban a Dios en su idioma. Y dice, oye, ¿cómo es posible que este hebreo, este israelita, hable en griego si él no es griego? ¿Cómo este otro va a hablar en latín si no sabe? ¿Cómo este otro va a hablar en los idiomas que estaban ahí? Entonces, ¿era por qué? Porque habían recibido lenguas, idiomas, por causa de los incrédulos que estaban afuera, para que creyeran, para que preguntaran, ¿qué pasa aquí? Ah, no, dijo uno que están tan ebrios. Y ahí se levantó Pedro y le dice, no, están ebrios como tú dices, esto es para que se cumpla la escritura, dice. En el profeta Joel, cuando dice que los postreros días derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Ahí le empieza, era para que le diera la cabida que Pedro pudiese, ¿qué hacer? Hablarle de la palabra de verdad, del evangelio de Jesucristo, el evangelio de nuestra salvación. ¿Y por qué lo escuchó y por qué lo hablaba? Porque él lo había creído en él. Por eso lo pudo entregar. El otro caso, donde hablaron en lenguas que son idiomas, que fue en Hechos 10, donde Pedro va a visitar a Cornelio. Cornelio era romano. Ya era un soldado romano, él tenía toda su familia y ellos hablaban en romano. Ya, entonces, ¿qué pasa? No era el mismo lenguaje que los hebreos. Entonces, cuando él lo habló con ellos, dice que vino el Espíritu Santo y los llenó a todos. Ya hablaban en un idioma, a punto que Pedro y los que estaban con él se dieron cuenta que hablaban en la lengua de él, en otro idioma que les correspondía a ellos, porque ellos eran incrédulos, y ahí se dieron cuenta Pedro y los demás. Cuando vieron eso, por su incredulidad, Dios les mostró esas lenguas, esos idiomas, para que ellos dijeran, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, esto es para los hebreos y para los gentiles también, para los romanos, esto es para todo el mundo. Ahí Pedro fue por su incredulidad, que es la lengua, que es muy diferente, que este don de lengua, que es muy diferente a la lengua divina que usted habla con el Señor, que puede hablar en lengua y todo. Eso es otro tema, el don de lengua. Cuando habla de don de lengua, hablan de idiomas. Ese es otro tema. Como idioma, por ejemplo, estamos en una reunión y estamos alabando al Señor, y hay un hermano o una hermana que tiene don de lengua, a lo mejor no se ha dado cuenta, y estamos en una reunión y va a llegar una persona, un francés, por ejemplo. Va a llegar un francés necesitado del Señor a su iglesia. Y él viene y va a clamar al Señor, pero él no sabe hablar en español, no sabe hablar ni en peruano, ni en boliviano, ni en argentino. Y él va a entrar a su iglesia con una necesidad tan grande de que Dios le hable, y resulta que va a estar clamando al Señor pidiéndole una señal, y se va a levantar esa hermana o ese hermano, y se va a levantar y le va a empezar a hablar en francés, sin saber francés. Ese es un don de lengua, don de idioma, porque en el griego cuando habla la solución de don de idioma, don de lengua, habla de idiomas. Amén. Y es para que entendamos cosas hermosas de la Escritura y preguntemos si tenemos dudas. Porque muchas veces, tantos años, yo creía esto, hermano, creía esto otro, y ahí me daba cuenta por qué me caí tantas veces. Porque en mí no había una preocupación para que me enseñaran. Yo no le echo la culpa a nadie. Yo no preguntaba, yo no me acercaba, yo no leía la Biblia, tenía Biblia. Hoy en día estamos comprando Biblias de 50,000 pesos, estamos hablando de $90. Para que me entienda mi hermano en Estados Unidos, hay Biblias de 90, $80, estamos comprando Biblias de 80, $90 y las vemos, están nuevecitas, no las abrimos. Hoy vendemos Biblia, compramos Biblia y no leemos la Biblia. Es por eso que eso lo vamos a cambiar, porque para que usted crezca, se edifique en esta palabra de verdad y que aplique bien, que use bien la palabra de verdad, úsela bien, la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo 2:15. Y por la palabra de verdad estamos escudriñando esta palabra de verdad de una forma sencilla, simple, y no porque yo sé más, no, yo no sé más que nadie, pero una cosa, por gratitud al Señor, me siento honrado de poder compartir con ustedes, mi hermano, mi hermana, de esto hermoso que es la palabra del Señor. Vamos al libro de Génesis, por favor. Hoy día vamos a leer toda la Biblia completa. Vamos al libro de Génesis capítulo 1. El Señor Jesús nos bendiga. ¡Uy, qué pasado lento! Gracias le damos a mi Señor Jesucristo porque estamos aquí. Uy, menos mal que vi el reloj, tengo atrasado este reloj. Gracias le damos al Señor por este día. Gracias le damos al Señor por todo lo que nos permite vivir. ¿Qué dice la palabra del Señor en Génesis 1:1? Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué maravilloso. Verso 2. Acuérdense que entre el verso 1 y el verso 2 hay miles y miles de años. Ya para que sepamos, hay miles y miles de años. Para que lo entendamos. Por eso Dios hizo la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Señor la hizo. Y el Señor hace todo bien y ordenado. Pero ya explicamos, cuando hablamos de los 5 niveles de rebeldía, usted puede verlo en YouTube, leer, escucharlo mejor dicho, y va a entender qué pasó, por qué la desordenó, quién la dejó desordenada y vacía. No fue el Señor no hace, no, el Señor, al contrario, el Señor ordena y llena. Amén, ese es nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos ayude. Verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El Señor, cuando empezó a hacer la creación, y de hecho así lo dice el capítulo 1, dice la creación. El Señor nos cuenta ahí, nos relata que empieza todo el tema de lo que es la creación del entorno donde Dios iba a poner al hombre. Aquí habla, y esto quiero aclarar, mire, dice, y la tierra, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿De qué está hablando? De la tierra, acuérdense siempre de la tierra. Y dijo Dios era luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Entonces, ahora como yo le dijo eso, dijo que la expansión era cielo, yo voy a volver a leer el verso 7 para que entienda a qué agua se refiere. E hizo Dios los cielos y separó las aguas que estaban debajo de los cielos de las aguas que estaban sobre los cielos. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Vamos 2 días. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Entonces, leamos bien. Después dijo Dios, produzca la tierra. Él dijo Dios, acuérdense de eso, dijo Dios. Dios hasta el momento todo el Señor lo ha dicho que haga y se ha hecho, lo ha hecho por su palabra. Después dijo pues, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto y cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión, es decir, de los cielos, y para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, lumbrera mayor para enseñorearse en el día, y la lumbrera menor para que se señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Amén. Esto es importante. El Señor le dijo al ser humano que iba a hacer esta lumbrera en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Por eso en los calendarios hay una luna, aparece la luna menguante, porque por la luna y el sol, sobre todo por la luna, es que se rigen los calendarios, se rigen los programas de navegación en el mar, ya, porque la luna, el Señor lo dijo establecido así, si no es un invento del hombre.
por la luna, se guiaban por la luna, diferentes tipos de luna. Por eso esta luna, estos días que hubo una luna gigante que se llama, no es coincidencia que esté pasando en estos momentos de crisis. No, hermano, si todo tiene un significado. Hay varias cosas, las fiestas de los judíos, de los hebreos, está la luna, están las fiestas y es extraordinario, pero más adelante lo vamos a ir aprendiendo paso a paso. Amén. Dice así, verso 17, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. Amén, todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Mire, vamos al verso 20 de nuevo, por favor, que me pasó algo. Dijo Dios, produzcan, dice, fíjese en este detalle, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra. ¿De dónde vinieron las aves? ¿De dónde? De las aguas. De ahí salieron las aves y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, que dijo, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Por eso les he dicho que dice que es primero el huevo o la gallina. No, es la gallina, porque es ave. Dios dijo que nacieran las aves. Fue primero la gallina. ¿Ya? Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todo ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y acá quiero detenerme, y esto vamos a ir deteniéndolo siempre cuando hayan temas que recordar para que entendamos conceptos. ¿Ha escuchado hablar que el Señor dice animales inmundos no comerás, y este animal inmundo no, en este animal inmundo tienes que traer 2, este tienes que traer 4, este otro tiene que... ¿Se acuerda o ha escuchado de animales inmundos? ¿Cuáles animales inmundos? ¿A qué se refiere con animales inmundos? Y eso es importante que lo vamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque el Señor, como acaba de decir acá, verso 25, y lo vamos a leer de nuevo, dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género, ¿ya? Y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios no hizo mezclas. Todo lo que es bovino. Amén. Todo lo que acá felino es felino. Todo lo que es canino es canino. Ese es un ejemplo. Él lo hizo ordenado. Él no hizo mezclas. Cuando el hombre empezó a hacer mezclas, esos animales son inmundos. Mezclas. El cerdo, una mezcla. ¿Ya? Por eso dice lo que tienen pezuña o lo que tienen... Ahí más adelante vamos a especificar, porque le dijo, este animal no puedes comer y este otro. El hombre empezó a mezclar todas las cosas, empezó después del tiempo a desordenar todo y empezó a inventar ciertas especies, en nuevas especies supuestamente, a mezclar este con esto. Imagínense un caballo con una cebra, empezó a mezclar animales, cosas que no debería hacer. Por eso hicieron tanta aberración en el tiempo de Noé, que es la mitología griega que habla de la mitad hombre y mitad mujer. No, está muy descabellado de las cochinadas que hacían en el tiempo de Noé. Si Noé, ¿por qué fue salvo él? Solamente sus hijos y sus esposas y la esposa de él. ¿Y sabe por qué? En el nombre de Jesús se lo digo. Porque eran los únicos que quedaban puros. Todos los demás se habían contaminado carnalmente, sexualmente, todos estaban teniendo un tipo de contaminación. Así de simple. Porque en el tiempo de Noé hacían cosas terribles. Y eso es lo que el Señor le
¿cómo se llama? Le quería dejar claro a ellos, hermano, si a Dios no le gustan las combinaciones, no le gustan las mezclas. Por eso, hermano, yo soy frío o soy caliente. Pero no puedo ser tibio, Dios me vomita. Y yo no quiero que Dios me vomite. ¿Y qué es más fácil que se salve un frío o un tibio? Un frío porque son los que no conocen, los que no han tenido un encuentro real con Dios, pero el que ha tenido un encuentro real con Dios y está ahora sí, ahora no, es que quiero cambiar todo menos, yo soy espiritual por dentro nomás, no por fuera. No cambia su forma de hablar, no cambia su forma de actuar, no cambia su forma, se anda fijando en los demás o no adora más al Señor. Ya no nos fijemos más en otros ejemplos terceras personas. Su relación con Dios no crece, no es espiritual. Eso es estar tibio. Yo no quiero estar tibio. Y este es el tiempo de dejar de estar tibio. En el nombre de Jesucristo es una nueva oportunidad. A Dios no le gustan las mezclas. No le gusta el desorden. Por eso cuando Satanás vino a la tierra la dejó desordenada y la dejó vacía, porque donde está Satanás, Satanás no llena nada. Algo que es vacío no puede llenar nada. Satanás no puede llenar nada. Él viene a desordenar nomás porque él no se queda quieto. Sus potestades quieren desordenar, entran a robar, matar y destruir y se van. No llenan nada. Pero el Señor ordena, Él limpia y Él deja que llene para cuando el espíritu inmundo que se fue no vuelva y encuentre tu casa ordenadita, limpiecita, pero la va a encontrar vacía. No, tiene que encontrarla con la presencia de Dios, que fue el que me limpió, el que fue el que me ordenó la casa, y por su palabra yo estoy ordenando la casa ahora. Por eso el Señor hizo todo bien, hasta los animales. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire, acá siempre dice, no es que ahí cuando dice creó Dios y Dios dijo hagamos al hombre, ahí estaba hablando con el Espíritu Santo y con su Hijo. No, si Dios estaba hablando y tenía una conversación, si acuérdese que estaba rodeado siempre de ángeles, de arcángeles, y estaba Miguel, y estaba Gabriel, y estaban los demás. Pero ¿quién fue el que lo creó? Por eso las traducciones pueden decir lo que quieran, pero vamos al otro verso, dice y creó Dios, no dice y creó el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no dice y creó Gabriel y creó Satanás, no, y creó Dios, no dice creó Dios y los demás, no, creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicad, llenad la tierra, y aquí esta palabra, sojuzgadla, sojuzgadla. ¿Quién le dijo el Señor? ¿A quién le dijo Dios? Al hombre. Es por eso que tenemos que entender que el Señor cuando creó al hombre, el Señor lo hizo con un propósito. Y el Señor Jesucristo a usted también lo hizo con un propósito. Cuando el Señor estaba frente a Herodes, Pilato le decía que era rey, y él le dijo, mira, yo para esto he venido. ¿Por qué? Porque el Señor todo lo hizo con un propósito, todo venir al mundo y todo, pero usted también, mi hermano, el Señor la hizo con un propósito. El Señor nos ayude a entender cuál es nuestro propósito, cuál es el propósito al cual fuimos llamados. Y eso, la esperanza de gloria, eso que hablamos de que tenemos que tomar la identidad como hijos del Rey, tenemos que darnos cuenta de nuestro propósito y llevarlo a cabo. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y aquí me quiero detener. El Señor, lo que hizo Dios, hizo a Adán y Eva, y el rey, el Señor de la tierra era Adán. Dios le dio esa autoridad a Adán. Todo esto es tuyo, todo tú lo administras, sojúzgala, señorea sobre todo, todo, hermano, todo. Por eso Dios le dio esa autoridad, a Adán se la entregó. Y recuerden lo que hemos aprendido, cuando Dios nos da una autoridad, nosotros tenemos que tener esa identidad, tenemos que tener ese poder legal, eso legal de poder ejecutarlo. Ya el poder de Dios, si tengo el poder de Dios en mí y yo tengo una vida espiritual, si yo tengo clara mi identidad, si yo ando en santidad, en obediencia, si yo sigo buscando aún más mi espiritualidad y adorando y sirviendo al Señor, yo el poder que Dios me dio lo puedo ocupar cuando yo quiero, y cuando yo quiero lo desato, cuando yo quiero lo entrego, hecho fuera demonios. Yo tengo cuando yo quiero, pero no lo digo así cuando yo quiero como soberbia, no, Dios me da a mí que yo administre esa autoridad, el poder que Él me dio como
como hijo del rey que soy, como me comporto como hijo del rey, porque yo soy espiritual, porque yo soy uno con él. No voy a andar haciendo cosas que no corresponden, ni alarde de poder, ni demostrándole al diablo, ni burlándome del diablo, ni de aquellos ateos, de los idólatras burlándome, no, porque un hijo de Dios no se burla de los demás. Un hijo de Dios no se burla de los de las otras religiones. Un hijo de Dios no se burla de aquel que no ha conocido a Jesucristo, porque no lo ha conocido, porque Dios aún no ha tenido misericordia. Pero hay que tener cuidado, hermano. Somos muy buenos para burlarnos de otras religiones, de otros que están en su ignorancia. Ni siquiera vamos a decirle, que yo soy ignorante. No, eso es jactarse, soberbia. Y la soberbia a Dios te va a decir, cuidado, no ser cosa que también tú te amargues después. ¿Qué pasó con Elías, el profeta Elías? ¿Se acuerda cuando le dijo a los profetas de Baal, le dice, mira, el Dios esto sale en Primera de Reyes, dice, el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Ya pues, le dice, ya, ustedes primero. Entonces los demás en el altar de ellos empiezan a levantar ahí sacrificio, empiezan a cantar, arreglan todo, y resulta que al final ¿cómo se llama? Estoy leyendo, esto se encuentra en Primera de Reyes 18. Empiezan a invocar a su Dios, empiezan a invocar y no le respondía, no pasaba nada. Entonces él empieza a decirle, mire, voy a leer mejor la palabra del Señor, no cierra ahí Génesis. Decía, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando y tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se zanjaban con cuchillo y con lanceta conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. No era el mismo altar que ocuparon los de Baal, hermano, ya, para que usted sepa, vamos conociendo, no era el mismo altar, este era el altar de Jehová que estaba abandonado, estaba arruinado, porque ya Israel no ofrecía sacrificios a Dios, le ofrecía sacrificios a otros dioses, inclusive mataban a sus hijos primogénitos, los mismos papás. Mire usted. Por eso el Señor levantó a Elías. Pero ¿qué pasó? Elías se empezó a burlar de ellos. Y todos sabemos lo que pasó después, que derramó fuego y Elías los degolló a todos uno por uno. Pero resulta que después vino una mujer y le dijo a Elías, le mandó a decir a Elías, así como hiciste con mis profetas, esta mujer Jezabel, le dijo, así como hiciste con mis profetas, así yo lo voy a hacer contigo, voy a cortar tu cabeza. Y a Elías le dio un miedo tan grande, el mismo valiente que estaba, le dio un miedo tan grande, sufrió una inestabilidad emocional de su cabeza. Lo primero que hizo, despachó a su siervo, el que lo acompañaba para otro lado, y buscó estar solo. Y empezó a esconderse. Y fue a un riachuelo, y va para allá, y terminó en una cueva. Hermano, se empezó a aislar. Dice que cuando estaba en el riachuelo, se acostó en forma fetal, y se quedó solo, y el Señor con su amor le mandaba, los cuervos le llevaban carne, y le llevaban comida. Pero ¿qué? Dice, anda a la presencia de Dios, y terminó dentro de una cueva, con depresión. Un profeta de Dios deprimido. Se quiso estar solo, no quiero estar con nadie, déjeme aquí nomás porque yo nomás he quedado, me quieren matar ahora, Señor, me quieren matar, y yo nomás, ¿cómo es posible que yo soy el único bueno? ¿Por qué? Elías dentro de la cueva. Entonces viene el Señor, porque el Señor dijo que fuera para allá, para el monte, pero no le dijo nada de meterte en una cueva, po. Entonces dice que viene, de repente dice que viene un viento fuerte que partía las piedras, y él salió y dijo, este es mi Señor fuerte, y no era el Señor. Y lo mismo como un temblor, un terremoto, y no era el Señor, y no era el Señor, porque él quería algo como él quería, estaba acostumbrado a Dios fuerte y glorioso. Pero no, dice que después vino un viento apacible, y ahí estaba el Señor. Y el Señor, cuando lo vio, no le dijo, ¿cómo está mi chiquitito? ¿Qué le pasó a mi niñito? Le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí?
¿Qué estás haciendo en la cueva? ¿Cómo se te ocurre sumergirte en tus problemas personales, psicológicos, emocionales? ¿Cómo te puedes ser soberbio si yo estoy contigo y esto es espiritual? Y él dice, no, Señor, es que tuve miedo, me quieren matar. ¿Por qué? Imagínense, el Dios que él servía sabía que lo podía librar de la muerte. Él le dijo, no va a llover más y no va a llover más. Él era un profeta de Dios. Cuando el profeta de Dios, el Señor está con él, no teme lo que le va a hacer el hombre. Si usted es hija de Dios, hija del Rey, no tema lo que puede pasar con esta pandemia. Hermano, yo lo digo sinceramente, si yo vengo y me enfermo, gloria a Dios porque me enfermo. Yo sé que no me va a dar coronavirus, me va a dar otra enfermedad. Y si me da el coronavirus, gloria a Dios porque me dio el coronavirus. Yo sé que no me voy a morir, pero me da el coronavirus, no importa. Pero ¿y si me muero? ¡Oh, no, me muero! ¡Gloria a Dios! Me voy con el Señor. Si mi Señor sigue siendo grande, me conteste o no me conteste la petición. Si me muero o no me muero, ¡gloria a Dios! Si me muero el Señor, ¡gloria a Dios! No, nunca había estado tan preparado en mi vida para morirme. Pero si no me quiero morir, mi hermano, es por ustedes, por mi hermano, es por tantas personas que quiero ayudar, que quiero ir a entregarle lo que el Señor hizo por mí, por misericordia. Pero ya no me jacto de lo que yo sé, ya no me burlo de aquel menos afortunado, de aquel que no ha sido, no ha escuchado la voz de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra, cuando llega realmente, créame que algo pasa en las personas. Pero quizás no hemos sido esas trompetas, no hemos sido esos parlantes que lleven la santa palabra de Dios, esta palabra de verdad, porque tampoco hablábamos en verdad y no la entendíamos. Entonces, así como Elías, Dios lo avivó, lo despertó y despiértate ya, y más encima anda para allá porque te tengo un reemplazo ya. Hermano, si la obra del Señor, el Señor lo va a hacer conmigo o sin mí. Pero gloria a Dios porque te consideró a ti, hermana, a ti, hermano. A mí nos consideró el Señor porque nos ama. Y en este tiempo que ya no hay el afán de ir para allá, correr para allá, para acá, te está capacitando el Señor, así como el Señor lo hizo por sus discípulos, sus apóstoles. Antes de irse dice que Él dice, le abrió el entendimiento para que entendiera la Escritura. Eso es lo que el Señor quiere hacer ahora, que entiendas la Escritura para que la apliques a tu vida y no cometas más errores de antes, ni emocionales, ni sentimentales, ni nunca más depresión, nunca más tristeza. En el nombre de Jesús, todo fuera. Y si la tristeza viene, como decía una alabanza, la tristeza puede durar hasta el anochecer, más la alegría viene al amanecer, hermano. Despiértate cada mañana y agradece al Señor por el día que vas a tener. Y cuando en la noche agradece al Señor por el día que tuviste, agradecele por lo bueno, por lo malo, pídele perdón por lo que hiciste, por lo que no hiciste, y sella tu día como lo hemos enseñado aquí. Sella el día, termina el día en el nombre de Jesús. Desata a aquellos que no has perdonado aún, desata a aquellos que aún sienten rabia con ellos, desátale en el nombre de Jesús. Pero tienes que salir capacitado de tu casa cuando termine la pandemia, cuando termine la cuarentena en tu casa, cuando salga. ¿Qué va a ver la gente de ti? ¿Qué va a recibir la gente de ti? Uy, tenía tantas ganas de abrazarte. Ya, y después el abrazo, ¿qué? Pero si sales lleno de la gloria de Dios, si sales lleno del conocimiento de la presencia de Dios, vas a salir más lleno de su Espíritu Santo. Y créeme que vas a discernir los espíritus, porque eso viene con la presencia de Dios. Y vas a poder ver lo que la gente necesita. Y también vas a poder ayudar de una forma que no te lo habías imaginado, porque ahora vas a poder mostrar, ejercer y entregar las virtudes de Cristo, porque en ti la estás entendiendo, la estás aplicando, la estás viviendo y estás dando fruto. Y eso comienza por escuchar la palabra de Dios, por creerle a la voz de Dios, por poner atención a la palabra del Señor. Porque el Señor, todos sabemos lo que el Señor hace, que hablaba, le gustaba, creó a Adán, le gustaba hablar con Adán, le dio el poder de ser el Señor de la tierra, el Rey de la tierra, todas las creaciones que dan. Adán tuvo muchos hijos durante el huerto. No quiere decir que Caín y Abel fueron los primeros, no, ellos fueron los que tuvo fuera. Mientras estuvo todo el tiempo en el huerto del Edén, tuvieron más hijos, y los hijos de él se fueron yendo para otro lado, porque toda la creación no hablaba, decía, y creó Dios los cielos en el huerto, creó Dios la tierra en el huerto, no, decía del planeta Tierra, estaba hablando del planeta Tierra, y el huerto del Edén Dios lo preparó y Dios lo plantó en un lugar específico. Él lo puso ahí junto al hombre, Él lo puso ahí. Pero Él ordenó la tierra, hizo toda la tierra. Por eso léalo con cuidado cuando habla todo. Yo pensaba siempre, decía, hoy yo cuando hablaba que Dios hizo el río y hizo esto, siempre me limitaba al huerto del Edén. A eso, no, Él lo hizo en todo el mundo, lo hizo bello todo el mundo. No hizo espinas, no hizo espinos, no hizo cardos, lo hizo todo productivo, todo bonito, toda la tierra. No solamente un sector, no solamente el huerto, no. Adán vivía ahí, pero se juzgaba toda la tierra.
Entonces los hijos que iban teniendo se iban yendo y empezaron a hacer construcciones y todo. Por eso cuando Caín se va desterrado, dice que Caín cuando habla dice que se va y se casó con una mujer porque fue a una ciudad. Ya habían ciudades. Y eso todos venían de Adán. Todo lo que se hacía en todos los lugares regionales, todo lo sabía Adán. Tenían que pedir autorización porque Adán era el Señor. Él estaba para sojuzgar, para señorear sobre toda la creación de la tierra, porque Dios le dio la autoridad. Por eso, hermanos, Dios nos ha dado autoridad. Por eso cuando el enemigo engañó a Adán, ¿por qué lo engañó? ¿Cómo fue el tema? Y ahí están las tácticas del enemigo. Pero somos nosotros porque a veces decimos sí. Si escuchaste, sí, ya dime qué. Y no escuchamos igual que el niñito, nos desconcentramos. Vamos a la palabra del Señor ahí mismo en Génesis capítulo 2. Cuando el Señor habla con Adán y le dice que tiene que hacer, le había creado a la mujer, dice que le va a hacer, le va, ¿cómo se llama? Le va... habla con Dios, habla con Adán, todavía no había hecho a Eva, habla con Adán y le dice, le da empieza a dar recomendaciones, porque el Señor siempre te va a bendecir, pero te va a dar recomendaciones, y para eso está la palabra de Dios. No espere, Señor, muéstrame un sueño, muéstrame, hoy soñé esto, soñé esto. Hay gente que le hace tanto caso a los sueños y no lee nunca la Biblia. Hay personas que quieren ver visiones y no han leído nunca la Biblia. Hay personas que se están peinando. Yo tenía un amigo que se pasaba la peineta como 300 veces por el lado izquierdo y 300 por el lado derecho, pero nunca leyó la Biblia. Y yo cuando le decía, ocupamos más tiempo en cosas vanas que en conocer al Señor. Y si no leemos la palabra profética más segura, no espere que el Señor se salte un mandamiento que dijo Él, que escudriñáramos la Escritura. No esperes que se lo salte para enseñarte la Biblia mientras duermes. ¿Te acuerdas cuando un niño que era flojo, o un amigo era flojo, quería estudiar para la prueba, entonces ponía el cuaderno debajo de la almohada y dormía arriba del cuaderno con la almohada, porque a ver si se le pasaban un poquito los conocimientos y le iba mejor en la prueba? Así no funciona la cosa. Es risorio, pero es verdad. Hay personas que piensan que lo ilógico se aplica a lo espiritual. No, si lo ilógico, cuando habla de lo ilógico, es porque el hombre en el raciocinio no puede ver la gloria de Dios, y la gloria de Dios es muy grande, pero en cosas de obediencia, las cosas pequeñas traen grandes bendiciones. La obediencia, del tamaño que sea, te va a traer bendiciones. Adán hablaba con el Señor hablaba con él, escuchaba la palabra de Dios, la cual le decía, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Te das cuenta que lo puso en el huerto de Edén? Para que lo labrara. Y antes dice que él tomó el huerto y lo puso ahí en la tierra. Es decir, él los plantó. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso. Estoy leyendo capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, y aquí atención, hermana, ¿con quién está hablando Dios? Con el hombre. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Eso le dijo Dios, ¿a quién? Al hombre. Entonces ahí dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él. Y ahí el Señor, cuando le hace a Eva, hizo a Eva para Adán, y dijo entonces Adán, esta es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta se la llamaba varona porque del varón fue tomada. El capítulo 3 hay una situación, y acá donde vamos a poner la atención. Usted marque el verso 17 del capítulo 2. Márquelo ahí. Capítulo 2, verso 17. Que fue la recomendación que recién leímos de Dios a Adán. Pero ¿qué dice el capítulo 3? Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, dice, con que Dios os ha dicho, ahí sí, tenía un problema de audio, dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Esto es lo que respondió la mujer. Ya, atención. Y la mujer respondió a la serpiente. Primer error. Que tenía que andar poniéndole atención a un animal que hablaba? ¿Qué tenía que estar haciendo en ese lugar donde andaba? ¿Ya? Otro error. ¿Por qué entró en diálogo con esa persona, con ese animal? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Sí, está bien. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto,
Dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Qué errores usted encuentra aquí si compara con el verso 17? Primero que todo, recordemos que el Señor habló con Adán. Le dio el mandamiento a Adán, la recomendación y mandamiento, no recomendación, perdón, mandamiento. Dios le dio el mandamiento a Adán y le dijo, verso 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ya habló con Adán, le dijo que no va a comer. Adán habló con su esposa y le transmitió el mensaje. Por eso la mujer supo al tiro cuando le respondió, del fruto de todos los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Ya, es decir, iba bien en la información que Dios le dio a Adán y Adán se lo dio a la mujer. Pero aquí hay un error, grosso error, cuando no hemos escuchado la palabra de Dios, cuando no hemos creído a la palabra de Dios, que le ponemos de nuestra cosecha, le ponemos de nuestra parte, le ponemos algo adicional, y eso es lo que se conoce en Apocalipsis como ¡ay! Los ayes, ahí está, ¡ay! De aquel que le añadiese o le quitase a lo que está escrito en esta profecía. ¡Ay! Y aquí está un ay. No comeréis de él ni le tocaréis. En ningún momento el Señor le dijo a Adán, no puedes tocar el fruto. Él le dijo, no comeréis, no coman. La mujer ya le puso de su cosecha y claro, el enemigo de astuto, a lo mejor la mujer lo tocó y como no le pasó nada, dijo, lo toqué y no me pasó nada, a lo mejor lo otro tampoco, lo otro también es mentira, y mascó. Y entre paréntesis, no era una manzana, era un fruto, pero no era una manzana. Entonces aquí voy yo, cuando escuchamos la palabra de Dios, lo importante es obedecer, pero antes de obedecer, es más fácil obedecer cuando la entendemos, cuando conocemos la palabra de Dios. Que no cualquiera que me venga a decir algo, y un texto hoy, como dijo, la manzana que comió Adán, y usted, amén, decimos todo. No, hermano, pequeño detalle, a grandes detalles, la diferencia, y créame que es muy poca. ¿Por qué? Porque a veces estamos tan cómodos que decimos amén a cosas que no son así. ¿Por qué? Porque no conocemos la voz de Dios, no conocemos su palabra. ¿Y qué dice el Señor en Mateo, en Juan también dice, mis ovejas oyen mi voz, la conocen y me siguen? ¿Cómo vamos a conocer al Señor si no conocemos su palabra? ¿Cómo vamos a seguir al Señor si no conocemos, no conocemos la candidez, la fuerza y la dirección de su palabra? Es por eso que si yo no leo la Biblia, tiendo a ponerle de mi cosecha, y que ayuda, que yo te ayudaré, y tantas cosas que no existen en la Biblia y las decimos como que salen. Amén, que los 3 reyes magos, Galpar, Melchor, no, si no eran reyes, no eran ni reyes magos, ni eran 3, eran como 300, y ellos eran de un clan que se llama los magos, que venían del tiempo del occidente, de los tiempos antes de Daniel, de los cuales Daniel les mandó ciertos regalos para ellos. Pero eso lo vamos a tocar en otro tema. Pero leamos la escritura para que los deleitemos y no cometamos estos errores que Eva le puso de su cosecha. No le podemos tocar tampoco. No, si Dios nos dijo eso, entrar en el discurso y a justificarnos, porque, o decir, hoy Dios dice, imitado jamás igualado, como dice una hermana, dijo una buena hermana. No, hermanos, la palabra del Señor está escrita. Esto que nosotros tenemos, esto que suena como el papelito, lo que nosotros tenemos, ningún santo hombre de Dios lo tuvo antes. Después con el tiempo lo escribieron unos papeles, unos rollos de cuero grandes y lo tenían que andar trayendo, pero hoja por hoja. Uno bien grande era, porque era imposible, no andábamos con la Biblia que tenemos nosotros, la cual no estamos leyendo. Es por eso yo les quiero invitar, hermano. El enemigo, en estos días que todos quieren escuchar palabras lindas, palabras de paz, palabras de sanidad, en el nombre de Jesús, escuchemos palabra de Dios, escudriñemos palabra de Dios. Porque hay más de 300 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento, y vamos a empezar a verlas a partir de mañana. Vamos a ir paso por paso, y alguna no la va a conocer usted, pero créame que el Señor se va a deleitar, y usted también se va a deleitar en conocer al que es verdadero, Jesucristo, el verdadero Dios y la vida eterna. Pero el Señor, aquí con Adán y Eva, el Señor había hablado con el que tenía que hablar, con el Señor de la tierra, con el que sojuzgaba la tierra, con el rey de la tierra. Y él lo había hablado con Eva, no dice sí que él le puso, pero ella le puso de más. Y la serpiente, como dice al principio, era astuta. Lo engañó, ¿viste que no lo toca y no te vas a morir?
¿Viste que no te moriste? Si no, si Dios te dice eso porque sabe que el día que van a comer van a ser como dioses, pero no le dijo que iban a morir. Pero Dios sí le dijo que íbamos a morir, pero el enemigo no. Entonces aquí vamos, que dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ya le mintió, sino que sabe Dios que el día que comáis de él seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ahí le entró la vanidad y la soberbia y el orgullo a Eva. Seréis como Dios. ¿Cuál fue el sentimiento que tuvo Satanás, de la rebeldía que tuvo Satanás, el orgullo? Ser semejante al Altísimo, ser como Dios. Asimismo engañó a la mujer, con lo mismo que él había caído, que se auto mismo convenció de que podía ser igual al Altísimo. Y aquí está, vio la mujer que el árbol era bueno, vio que era bueno y que era agradable a los ojos. Era agradable a los ojos. ¿Qué más dice? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermano, el Señor nos siga enseñando de su palabra. El Señor nos ayude, porque lo que sintió la mujer, hermano, está en primera de Juan capítulo 16. Marque ahí lo que dice el verso 6 de Génesis 3. Y vamos a primera de Juan 2:16. En Génesis dice que la mujer vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ella vio, ya, para comer. Su carne quería comer, era bueno para comer, ya, para su carne. Y que era agradable a los ojos, ya. Era agradable a los ojos. Lo deseó con la vista. ¿Y qué más dice? Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Es decir, le entró una vanagloria. Vamos a 1 Juan 2:16, que dice, y esto el Señor nos manda a nosotros para que no cometamos estos mismos errores. Han pasado miles y miles y miles de años y la solución es la misma, obedecer al Señor. ¿Qué dice 1 Juan 2:16? Porque todo lo que hay en el mundo, hermano, acuérdese la mujer lo que dice primero, deseo de la carne, dice, los deseos de la carne. Ahí se cumple lo que dice, vio que era árbol bueno para comer, para alimentar la carne. Segundo, que era agradable a los ojos. ¿Qué dice ahí? Los deseos de los ojos. ¿Y qué fue lo último? Quería alcanzar sabiduría. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y el mundo ya de quién era? De Satanás. ¿Por qué? El mismo que le ofreció Satanás, lo mismo que codició la mujer, que Satanás lo engañó a Adán y a Eva y le quitó el control de la tierra, le quitó el control de todo, porque los venció, y aquel que es vencido por aquello pasa a ser esclavo de lo que lo venció. Por eso cuando Satanás lleva a Jesús al pináculo bien alto y le muestra los reyes, dice, mira, todos estos reyes, todos estos reinos, a mí me fueron entregados. Si tú te muestras y me adoras, yo te los voy a dar. ¿Y a qué se refiere si todo es de Dios? No, todo no es de Dios. El diablo tenía un poder legal. Él andaba legalmente en el mundo. Él hacía lo que quería en el mundo. Por eso andaba los endemoniados pegándole a todo el mundo. Porque el diablo ejercía un dominio legal. ¿Por qué? Porque la tierra es de él. Porque se la quitó a Adán, lo engañó. Adán se dio su derecho. ¿Y qué derecho tenía él? De reinar la tierra, de sojuzgarla, de señorearla. Y ahora lo hacía Satanás. Él tenía el poder, Satanás, de todo. Y de la muerte, porque con el pecado llegó la muerte. Y por eso Satanás tenía toda esa autoridad y lo hacía legal, era legal lo que él hacía. Él dejaba paralítico, él pescaba al demonio delante de todos. Por eso los demonios más encima gritaban, ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Aún no ha venido nuestra hora, porque ellos estaban en un espacio legal, la legalidad que le dio la desobediencia, la legalidad que le dio era haberle puesto más de la palabra de Dios a lo que no era, no haberle puesto atención a la palabra de Dios, no haberle aplicado, la legalidad que le dio haber entrado a hablar con el enemigo, esa legalidad de desobedecer, de entrar en pecado. Satanás la tenía, ahora legalmente andaba en la tierra.
Por eso para nuestro Señor Jesucristo fue más difícil que para nosotros ahora. ¿Por qué fue más difícil para Él? Porque Él tomó un cuerpo imperfecto de carne y hueso y Él no se saltó ninguna etapa. Fue tentado en todo, por todos lados, todos los días de su vida, los 365 días del año, los 33 años y medio fue tentado y todos los días moría la carne, mataba al yo, todos los días se negaba a sí mismo, todos los días el enemigo lo tentaba. Si Él tenía poder, el Señor, para convertir los peces en pan, tenía autoridad, tenía poder, pero Él se sometió como hijo a ser obediente. Yo acá soy Dios, tomé un cuerpo porque en Él habitaba todo el cuerpo, toda la plenitud de Dios completa en ese cuerpo, y Él decía, yo voy a pasar como hijo, yo voy a soportar como hijo, para que mis hijos soporten lo mismo y mis hijos puedan ser vencedores, porque confíen en mí, porque yo vencí al mundo. Por eso Él aguantó todos los días esas humillaciones, las tentaciones, lo tentaba por acá, lo tentaba por allá, con todo, lo trató de matar cuando eran chicos, lo trató de matar después, lo trató de engañar, lo trataron de matar tantas veces antes de que lo crucificaran. Todo eso el Señor mataba la carne todos los días, todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor sabía el objetivo y nosotros, como estábamos en pecado y Satanás tenía el poder legal, Él podía molestar al Señor pero sin tocarlo. Por eso hasta el último momento ahí en Getsemaní estaba arriba de Él, estaba sobre Él, y cuando Él estaba, Señor, pasa de mí esta copa, decir, Señor, no tengo muchas ganas de esto, Señor, como poniendo sus peros, Señor, pero podía hacer que nos saltemos esta etapa, pero el Señor, yo como que no quiero hacerlo, Señor, esta carne como que no quiere, pero decía, pero cuando dijo que no quería como hacerlo, las potestades, Satanás, todos sus principados, Belcebú, estaban todos encima de Él, no tocándole encima. Diga, ahora va a renegar, ahora va a desobedecer, ahora se va a salir de la obediencia, ahora sí. Pero cuando estaba ahí dijo, pero hágase su voluntad. Y ahí los Satanás, las potestades huyeron. ¿Por qué? Porque una vez más Jesucristo había logrado morir una vez más su carne, morir una vez más su voluntad de hombre. Hágase su voluntad, Señor, en su voluntad y no la mía. Y ahí el Señor fue camino a la cruz, sabiendo lo que le iba a pasar, sabiendo lo que le iban a hacer. ¿Por qué? Porque Él estaba convencido y sabía que aunque le costase hasta el último instante de dolor todo lo que iba a sufrir, todo lo que iba a pasar, Él no quería ningún atajo, no quería cortar ningún momento, no quiso que le trajeran mirra con vinagre porque eso adormecía un poco el cuerpo. No, Él quería sufrirlo bien sufrido, Él quería morirlo bien muerto. ¿Para qué? Para morir por ti, hermana Karen, por ti, hermana Marisa, por ti, hermano Francisco, por ti, Roberto, porque el Señor que lo iba a hacer una vez y para siempre, el buen sacrificio. Y eso lo hizo Jesucristo. Pagó tu pecado, pagó mi pecado y venció la muerte. Por eso dice, oh muerte, ¿dónde estás, oh muerte, tu aguijón? ¿Por qué? Porque le quitó al diablo, le quitó a la muerte la potestad de la muerte. Y por eso ahora nosotros no morimos. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ahora no somos injustos, ahora no somos pecadores, porque fuimos justificados por la sangre de Jesucristo. Y cuando el Señor te mira, hermana, cuando el Señor te mira a ti, hermano, quizás hace tiempo no vas a la iglesia, quizás hace tiempo dejaste de congregarte, pero te ve que si estás clamando al Señor, el Señor cuando te ve hoy día te está mirando. Ve la justicia de Cristo en ti, ve a Cristo en ti, ve por lo que murió por ti, y eso es lo que está viendo. No está viendo si tengo suciedad en mi pecado ayer, de hoy no, porque si yo me arrepiento, le pido perdón al Señor, el Señor me perdona y no se acuerda más, lo borra. El Señor no es rencoroso, el Señor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El Señor nunca deja de ser, hermano, y esta noche te dice, clama a mí, yo te respondo. Y sí, yo te respondo, pero también te quiero enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y cuando las conozcas, aunque vayas voy a poner las aguas, contigo estaré. Cuando pases por el río no te vas a negar, cuando pases por el fuego no te vas a quemar, si vas por el desierto y lo estás encontrando muy largo, yo voy contigo. Clama que yo voy contigo, no vas sola, ya no vas sola, lo estás haciendo como a mí me gusta, así que yo voy contigo, lo estás haciendo como yo mando, así que yo no te dejo, lo estás haciendo como yo te enseñé, hija mía, así que no te suelto la mano porque tú tampoco me la sueltas. Y ese es Jesucristo nuestro Señor, al cual estamos conociendo esta noche, pero apliquémoslo por favor a nuestras vidas para que no se nos vaya este tiempo de la restauración de todas las cosas, porque Jesucristo viene, hermano, no se imagina lo pronto que está la venida del Señor. Pero yo no quiero enseñarle ni predicarle sembrándole ni el terror ni el miedo que el Señor viene y tenerlo asustado. No, yo quiero que busquemos a Jesucristo por una necesidad, porque necesito, Señor, necesito abrazarte, necesito estar en paz, necesito glorificarte, necesito, Señor, ser uno con usted, papito. Y el Señor ahí está, atento a la voz de sus hijos,
Dice el salmista que el Señor inclina su oído. Mire qué lindo, inclina su oído ahí a Maipú. Inclina su oído ahí en Quilicura en la cuarentena. Él inclina su oído ahí a Cochabamba. Él está inclinando su oído a Argentina, Comodoro Rivadavia. El Señor está inclinando su oído ahí a mirar en Venezuela, ahí en Bogotá, en Colombia, ahí en San Francisco, en California, Estados Unidos, ahí en Canadá, ahí en Madrid. Ahí el Señor está inclinando ahora su oído. ¿Qué tienes para decirle, hijo, hermano? ¿Qué tenemos para decirle al Señor? Señor, ahora quiero venir a ti y ponerme a cuenta. Quiero ponerme a cuenta, Señor, porque quizás mis pecados son como la grana, pero usted, Señor Jesucristo, dice que como la nieve van a ser emblanquecidos. Señor, y yo lo creo porque quiero conocerte mejor. Y su palabra me ayuda para eso. Es por eso, mis hermanos, que el Señor Jesucristo nos ayude en esta etapa, que vamos a escudriñar la Biblia, diferentes temas que el Señor nos va a llevar, pero para la gloria del nombre de Jesús, para la gloria, y para que el hijo y la hija que eres tú crezcamos, vamos renovándonos de día en día, vamos creciendo de día en día, se va iluminando su palabra en nosotros y en el interior nuestro vamos a ser menos Juan, menos Francisca, menos Roberto y más Cristo en nuestra vida. Uno en Cristo tenemos que ser. No me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia de Dios, hermano. No es indecisión, no es timidez, no es silencio, no, es poder de Dios. Y es dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esos dones, esas virtudes, hay que aplicarlas en su vida, en mi vida. Y créame que la palabra de Dios es la que nos hace entender, es la que nos guiará, es la lumbrera de nuestro camino, y es la que nos santifica. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos al Señor porque nos permite conocer su palabra. Gracias le damos al Señor por su amor. En el nombre de Jesús, hermanos, hermanas, sea bendecido esta noche. En el nombre de Jesús, recibe sabiduría, recibe conocimiento del Señor. De acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a lo que añores tú, se hará en tu vida, en el nombre de Jesucristo. Y comenzamos esta nueva etapa de escudriñar la Escritura. En el nombre de Jesús. Amén.